El sol andaluz golpeaba sin piedad la carretera secundaria que conectaba Córdoba con los pueblos perdidos de la sierra. Eran las 3 de la tarde, y el asfalto desprendía ondas de calor que distorsionaban la realidad. Los olivares se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sus hojas plateadas temblando bajo el bochorno del verano. Carmen Delgado arrastraba los pies descalzos por el arcén, cada paso un esfuerzo sobrehumano. Sus labios agrietados apenas se movían en una súplica silenciosa. Hacía 4 días que había salido de Sevilla con solo la ropa que llevaba puesta y 30 euros en el bolsillo. El dinero se había agotado en el primer día, gastado en un bocadillo y una botella de agua que ahora le parecían un recuerdo lejano. «Agua, por favor», murmuró cuando vio acercarse un coche. El vehículo pasó de largo sin reducir la velocidad, como todos los demás. Carmen tenía 23 años, pero el hambre y la desesperación la habían envejecido una década. Su pelo castaño, antes brillante, colgaba lacio y sucio alrededor de su rostro demacrado. Los jeans que había comprado con tanto orgullo cuando consiguió su primer trabajo en una cafetería de Sevilla, ahora le quedaban holgados, colgando de sus caderas como un saco. A unos 500 metros de distancia, Joaquín Morales observaba la escena desde la sombra de un algarrobo centenario. Los lugareños lo conocían como el Apache desde que llegó al pueblo hace 5 años. Nadie sabía exactamente por qué ese apodo, pero él nunca lo negó ni lo confirmó. Algunos decían que era por su piel curtida y su manera de moverse en silencio por los montes. Otros porque vivía solo en una cabaña abandonada, cazando conejos y viviendo de la tierra como sus antepasados imaginarios. La verdad era más simple y más dolorosa. Joaquín había perdido todo en la crisis de 2008, su pequeña empresa de construcción, su casa, su familia. Su exmujer se había llevado a los niños a Madrid y le había prohibido verlos. El alcohol lo había hundido más, hasta que un día despertó en un hospital y decidió que prefería la soledad de las montañas a la humillación de la ciudad. Joaquín tenía 42 años, manos callosas de trabajar la tierra y los ojos más tristes que Carmen había visto jamás. Esa tarde había cazado 2 conejos con las trampas que había aprendido a hacer viendo videos en YouTube en la biblioteca del pueblo. Uno era para cenar, el otro para secar y conservar. Pero cuando vio a la joven tambalearse en la carretera, algo se removió en su pecho. Era como ver a su propia hija, Elena, que ahora tendría 20 años y a la que no veía desde hace 3. Carmen tropezó y cayó de rodillas sobre el asfalto caliente. El mundo se difuminó a su alrededor. Ya no sentía dolor, solo un vacío profundo en el estómago y una sed que le secaba la garganta como papel de lija. Joaquín dejó sus conejos bajo el árbol y caminó hacia ella. Sus botas de monte crujían sobre la grava del arcén. «Oye, muchacha», dijo con voz ronca por el desuso, «¿estás bien?» Carmen levantó la vista. Los ojos de Joaquín eran marrones, casi negros, pero había algo en ellos que le dio la primera esperanza en días. Tengo hambre», logró articular. «No he comido en...» «Tranquila». Joaquín se agachó a su lado. «¿Puedes levantarte?» Con su ayuda, Carmen logró ponerse en pie. Sus piernas temblaron como las de un cervatillo recién nacido. «Ven conmigo», dijo Joaquín. «Tengo comida». Carmen lo siguió hasta el algarrobo, cada paso una pequeña victoria. Joaquín había improvisado un pequeño campamento, una manta extendida sobre la hierba seca, una mochila desgastada y los 2 conejos que había cazado esa mañana. «Siéntate aquí a la sombra», le dijo señalando la manta. Carmen se dejó caer, agradecida por el respiro que ofrecía la sombra del árbol centenario. Joaquín sacó una navaja de su bolsillo y comenzó a preparar uno de los conejos con movimientos precisos y expertos. «No tienes que...» comenzó Carmen. «Sí tengo que...» la interrumpió Joaquín. «¿Cómo te llamas?» «Carmen Delgado». «Yo soy Joaquín.
Pero aquí me dicen el Apache. Carmen sonrió por primera vez en días, una sonrisa débil pero genuina. ¿Por qué Apache? Joaquín se encogió de hombros mientras encendía un pequeño fuego con ramas secas. Supongo que porque vivo como uno. El aroma de la carne asándose llenó el aire. Carmen sintió que su estómago se contraía dolorosamente. Pero por primera vez en días era una contracción de anticipación, no de vacío. ¿De dónde vienes?, preguntó Joaquín mientras giraba el asador improvisado. De Sevilla. Iba a Madrid. ¿A pie? Carmen asintió avergonzada. No tenía dinero para el autobús. Joaquín no hizo más preguntas. Había aprendido que cada persona llevaba su propia carga de dolor, y que a veces lo mejor que podías hacer era simplemente estar presente. Cuando la carne estuvo lista, Joaquín cortó el conejo por la mitad con precisión quirúrgica. Le dio la mitad más grande a Carmen junto con una botella de agua medio llena. «Come despacio», le advirtió, «o te vas a poner mala». Carmen tomó el primer bocado y cerró los ojos. No era solo el sabor de la carne jugosa lo que la invadía, sino algo más profundo, la sensación de que alguien se preocupaba por ella, de que no era invisible. «Gracias», susurró, con lágrimas mezclándose con la grasa en sus mejillas. «No sé cómo pagarte». «No tienes que pagarme nada». Joaquín mordió su mitad del conejo. «Solo intenta no morir en mi carretera, ¿vale?» A pesar del tono brusco, Carmen captó la ternura oculta en sus palabras. Por primera vez en días, no se sintió completamente sola en el mundo. El sol comenzó a descender hacia el horizonte, tiñendo los olivares de oro y ámbar. Carmen comió en silencio, saboreando cada bocado como si fuera el último. Joaquín la observaba de reojo, reconociendo en sus ojos la misma desesperación que él había sentido años atrás. «¿Tienes dónde dormir esta noche?», preguntó cuando terminaron de comer. Carmen negó con la cabeza. «Hay una ermita abandonada a 1 kilómetro de aquí», dijo Joaquín. «Está seca y es segura. Te puedo llevar». «No quiero molestarte más». «No molestas». Joaquín recogió los restos de la comida. «Además, mañana tengo que ir al pueblo. Puedo llevarte parte del camino». Carmen sintió que algo se desataba en su pecho. Era como si después de días de caída libre, finalmente hubiera encontrado algo sólido a lo que aferrarse. «¿Por qué?», le preguntó. «¿Por qué me ayudas?». Joaquín se quedó en silencio un largo momento, mirando hacia los montes que se recortaban contra el cielo anaranjado. «Porque alguien debería haberme ayudado a mí cuando lo necesité», dijo finalmente. «¿Y por qué? Porque tengo una hija de tu edad. Y me gustaría pensar que si ella estuviera perdida en una carretera, alguien la ayudaría». Las palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de dolor y esperanza a partes iguales. Mientras recogían el pequeño campamento y se dirigían hacia la ermita, Carmen supo que este encuentro había cambiado algo fundamental en ella. No solo había encontrado comida y refugio, había encontrado la prueba de que la bondad aún existía en el mundo. Y Joaquín, caminando en silencio a su lado, sintió por primera vez en años que su vida podía servir para algo más que simplemente sobrevivir. La ermita de San Sebastián llevaba abandonada desde que Carmen era niña. Según los lugareños, había sido construida en el siglo XVII por un ermitaño que buscaba penitencia en la soledad de las colinas. Ahora, con el tejado parcialmente hundido y las paredes cubiertas de hiedra, parecía más una ruina romántica que un lugar de culto. Joaquín empujó la puerta de madera carcomida, que se abrió con un gemido que resonó en el interior húmedo. «No es el Ritz», dijo, encendiendo una linterna. «Pero es mejor que dormir al raso». La luz reveló un espacio pequeño pero seco. El suelo de piedra estaba cubierto de hojas secas que habían entrado por las ventanas rotas, pero en un rincón había un montón de mantas viejas que alguien había dejado allí. «¿Vienes aquí a menudo?», preguntó Carmen, notando que el lugar tenía señales de uso reciente. «A veces», admitió Joaquín, «cuando necesito pensar».
Joaquín extendió una de las mantas en el suelo y le hizo un gesto para que se sentara. Luego se acomodó en el extremo opuesto, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Qué hacías en Sevilla?», preguntó mientras la linterna proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. Carmen abrazó sus rodillas contra el pecho. «Trabajaba en una cafetería. Era un buen trabajo. Me gustaba». «¿Qué pasó?». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Mi novio, mi exnovio, Tomás. Llevábamos 3 años juntos y...» Se limpió la nariz con la manga. «Vivíamos juntos en un piso pequeño cerca del centro. Yo pagaba mi parte con lo que ganaba en la cafetería». Joaquín esperó pacientemente. Había aprendido que a veces la gente necesitaba tiempo para encontrar las palabras. «Un día llegué a casa temprano del trabajo porque me había sentido mal», continuó Carmen. «Y allí estaba él, con María, mi mejor amiga desde el instituto». La voz se le quebró. Joaquín sintió un nudo en el estómago. La traición era un veneno que conocía bien. En nuestra cama, en nuestra casa, no solo se acostaban, estaban riendo, hablando de lo fácil que había sido engañarme, de lo ingenua que era. Carmen se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Tomás me dijo que llevaban meses viéndose, que nunca me había querido de verdad, que solo había estado conmigo por comodidad. Y María me dijo que había sido un favor, que ya era hora de que me diera cuenta de que no era lo suficientemente buena para él». «Hijos de puta», murmuró Joaquín. Carmen soltó una risa amarga. «El piso estaba a nombre de él. Me echó esa misma noche. Cogí lo que pude llevar en una mochila y me fui. Dormí en casa de otra amiga 2 noches, pero era incómodo. Su novio no paraba de quejarse. «¿Y tu familia?». «Mis padres murieron en un accidente de tráfico cuando tenía 18 años». Carmen miró al suelo. «No tengo hermanos, no tenía a nadie más que Tomás y María». Joaquín cerró los ojos. La historia le resultaba dolorosamente familiar, aunque los detalles fueran diferentes. «Por eso ibas a Madrid», dijo, sin que fuera una pregunta. «Mi prima Lucía vive allí. No hemos hablado en años, pero es la única familia que me queda. Pensé que tal vez me ayudaría hasta que pudiera encontrar trabajo». «¿Sin dinero para el autobús?». Carmen se sonrojó. «Gasté mis ahorros en el alquiler del mes pasado. Y cuando Tomás me echó estaba tan rota que no pensé con claridad. Solo quería alejarme de allí lo más rápido posible». Joaquín asintió. Entendía perfectamente esa necesidad de huir, de poner distancia entre uno mismo y el dolor. «¿Y tú?», preguntó Carmen. «¿Qué te trajo aquí?». Joaquín se quedó en silencio un largo momento. Normalmente evitaba hablar de su pasado, pero algo en la vulnerabilidad de Carmen lo llevó a bajar sus defensas. «Tenía una empresa de construcción», comenzó. «Pequeña, pero próspera. Construíamos casas unifamiliares principalmente. Mi mujer, Ana, llevaba la administración. Teníamos 2 hijos, Elena y Miguel». Su voz se volvió más suave al mencionar a sus hijos. «Cuando llegó la crisis del 2008, los proyectos se cancelaron uno tras otro. Los bancos cerraron el grifo del crédito. En 6 meses pasamos de tener más trabajo del que podíamos manejar a no tener nada». Joaquín recogió una ramita del suelo y la partió entre sus dedos. «Intenté mantener a flote la empresa con mis ahorros. Hipotequé la casa. Pedí préstamos personales. Ana me suplicaba que cerrara el negocio y buscara trabajo como empleado, pero yo era demasiado orgulloso. ¿Qué pasó? Lo perdí todo. La empresa, la casa, los ahorros. Ana se llevó a los niños a Madrid, a casa de su madre. Me dijo que volviera cuando tuviera algo que ofrecer, cuando dejara de ser un perdedor». La amargura en su voz era palpable. «Empecé a beber. Mucho, demasiado. Un día me desperté en el hospital después de una borrachera que duró 3 días. Los médicos me dijeron que si seguía así, no vería a mis hijos crecer». «¿Y paraste?». «Sí, pero el daño ya estaba hecho. Ana había pedido el divorcio.
Me prohibió ver a los niños hasta que pusiera mi vida en orden. Eso fue hace 5 años. Carmen lo miró con nuevos ojos. Ahora entendía el dolor que se escondía detrás de su brusquedad aparente. ¿Los has visto desde entonces? Una vez, hace 2 años. Elena tenía 17 y Miguel 14. Apenas me reconocieron. Elena me odiaba por haberlos abandonado y Miguel me tenía miedo. Las palabras le salieron como cristales rotos. Ana se había vuelto a casar. Su nuevo esposo es ingeniero. Tiene un buen trabajo, una casa grande. Les da todo lo que yo no pude darles. Pero tú eres su padre. Soy el hombre que los decepcionó cuando más me necesitaban. Joaquín tiró los trozos de la ramita. Ana tiene razón. No tengo nada que ofrecerles. Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La linterna parpadeó, indicando que la batería se estaba agotando. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó Carmen suavemente. ¿Por qué no intentas reconstruir tu vida? Joaquín la miró en la penumbra creciente. Porque es más fácil esconderse que enfrentar el fracaso. Porque aquí, en las montañas, nadie me juzga. Porque tengo miedo de intentarlo y volver a fracasar. Carmen extendió la mano y tocó brevemente el brazo de Joaquín. Pero estás vivo, estás sobrio, eso ya es algo. ¿Es suficiente? No lo sé, admitió Carmen, pero es más de lo que yo tenía esta mañana. Joaquín sonrió tristemente. Menudo par estamos hechos, la chica rota y el hombre perdido. Al menos estamos rotos juntos, dijo Carmen, y por primera vez en días había un atisbo de humor en su voz. La linterna se apagó finalmente, sumiendo la ermita en una oscuridad completa. Pero extrañamente Carmen no se sintió asustada. La presencia de Joaquín, aunque silenciosa, la tranquilizaba. «Joaquín», dijo en la oscuridad. «¿Sí? Gracias. No solo por la comida, por escucharme, por no juzgarme. Gracias a ti también. ¿Por qué? Por recordarme que no soy el único que está perdido». Esa noche, mientras Carmen se quedaba dormida en la ermita abandonada, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. La sensación de que no estaba completamente sola en el mundo. Y a pocos metros de distancia, Joaquín permaneció despierto mucho tiempo, preguntándose si tal vez era hora de dejar de esconderse en las montañas y enfrentar los fantasmas de su pasado. El viento nocturno susurraba entre las piedras de la ermita, llevándose consigo algunos de los secretos que ambos habían compartido, pero dejando algo nuevo en su lugar, la semilla de una amistad forjada en la comprensión mutua del dolor y la esperanza. Carmen despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por las ventanas rotas de la ermita. Por un momento no recordó dónde estaba, pero el sonido familiar de alguien haciendo fuego fuera la tranquilizó. Se incorporó lentamente. Su cuerpo aún se estaba recuperando del agotamiento de los días anteriores. Joaquín estaba sentado junto a una pequeña hoguera, removiendo algo en una lata oxidada que hacía las veces de cazo. «Buenos días», dijo sin levantar la vista. «¿Has dormido bien?» «Mejor que en días». Carmen se acercó al fuego, agradecida por el calor. «¿Qué es eso?» «Sopa de sobre. No es gran cosa, pero es caliente». Carmen se sentó a su lado en una piedra lisa. El paisaje matutino era espectacular. Las colinas onduladas se extendían hasta el horizonte, cubiertas de olivares que brillaban con el rocío. Era difícil creer que 24 horas antes había estado al borde del colapso en esa misma carretera. «¿Vas a ir al pueblo hoy?», preguntó mientras Joaquín le servía la sopa en una taza desportillada. «Sí, cada 2 semanas bajo a comprar provisiones y a usar internet en la biblioteca». «¿Para qué usas internet?». Joaquín se encogió de hombros como si la pregunta lo incomodara. «Cosas. Mirar ofertas de trabajo de vez en cuando, leer noticias». Carmen sospechaba que había más, pero no insistió. Después del desayuno,
Joaquín recogió sus pocas pertenencias en la mochila y apagó cuidadosamente el fuego. «Vamos, te llevo hasta la carretera principal. Desde allí es más fácil que te recojan». El sendero bajaba serpenteando entre encinas y acebuches. Carmen se sentía más fuerte después de haber comido y dormido, pero aún le temblaban las piernas en las bajadas más pronunciadas. Joaquín caminaba a su ritmo, deteniéndose de vez en cuando para que descansara sin hacerla sentir débil. «¿Cómo es él?», preguntó Carmen durante una de esas paradas. «Tu hijo, Miguel». La expresión de Joaquín se suavizó. Era muy parecido a mí a su edad. Le gustaba ayudarme en las obras durante el verano. Tenía manos buenas para la carpintería. ¿Y Elena? Más parecida a su madre. Inteligente, decidida. Quería estudiar medicina. Siempre decía que quería ayudar a la gente. Carmen notó que hablaba de ellos en pasado, como si estuvieran muertos en lugar de simplemente alejados de él. «Siguen siendo tus hijos, Joaquín. ¿Tú qué sabes?», respondió con más brusquedad de la que pretendía. «Perdón. No quería. No pasa nada, tienes razón. No sé nada de ser padre, pero sé lo que es perder a la gente que quieres». Llegaron a la carretera principal justo cuando un autobús de línea aparecía en la distancia. Joaquín sacó un billete de 20 euros arrugado de su bolsillo y se lo dio a Carmen. «Para el billete», dijo. «No puedo aceptarlo. Es tu dinero. Cógelo», insistió. «No me sirve de nada aquí arriba». Carmen tomó el billete con lágrimas en los ojos. «Te lo devolveré. Te prometo que te lo devolveré». «No hace falta». El autobús se acercaba. Carmen se dio cuenta de que tenía que decidir. Subir y seguir huyendo hacia Madrid, hacia una prima que no sabía si la recibiría o... «Joaquín», dijo de repente, ¿Puedo quedarme contigo unos días más?» Él la miró sorprendido. «¿Por qué querrías hacer eso?» Porque no estoy lista para enfrentar Madrid, para enfrentar nada. Y porque creo que tú tampoco estás listo para volver a estar solo». El autobús se detuvo junto a ellos con un rugido de frenos. El conductor los miró expectante. «¿Subís o no?» Joaquín miró a Carmen, luego al autobús, luego otra vez a Carmen. «No vamos», le dijo al conductor. El autobús se alejó en una nube de humo negro. Carmen sintió una mezcla de alivio y terror. «¿Estás segura de esto?», preguntó Joaquín. «No estoy segura de nada», admitió Carmen. «Pero sí sé que contigo me siento segura, y creo que tal vez tú también necesitas a alguien». Joaquín no respondió, pero giró y comenzó a caminar de vuelta hacia las montañas. Carmen lo siguió, y por primera vez en días no sentía que estuviera huyendo de algo, sino caminando hacia algo. De vuelta en la ermita, establecieron una rutina improvisada. Joaquín le enseñó a Carmen a encender fuego sin cerillas, a identificar plantas comestibles y a preparar las trampas para conejos. Carmen, por su parte, aportó su experiencia en hostelería para mejorar las comidas y organizar mejor el espacio. «Podrías abrir un restaurante aquí», bromeó Joaquín después de probar un guiso de conejo con hierbas silvestres que Carmen había preparado. «Casa Carmen, cocina de supervivencia», rió ella. «Seguro que tendríamos cola». Por las tardes se sentaban fuera de la ermita y hablaban. Carmen le contaba historias de sus días en la cafetería, de los clientes regulares que siempre pedían lo mismo, de la anciana que venía todos los martes y le contaba historias de su juventud. Joaquín le hablaba de sus años como constructor, de la satisfacción de ver una casa levantarse desde los cimientos, del orgullo que sentía cuando una familia se mudaba a un hogar que él había ayudado a crear. «¿Qué es lo que más echas de menos?», preguntó Carmen una tarde mientras veían la puesta de sol. «Los domingos por la mañana», respondió Joaquín sin dudar. Elena siempre se levantaba temprano y venía a la cama con Ana y conmigo. Miguel llegaba después protestando porque lo habíamos despertado.
Ana hacía tortitas y café y nos quedábamos en la cama hasta casi mediodía leyendo el periódico y viendo dibujos animados. Su voz se quebró ligeramente. Eran perfectos. Esos domingos eran perfectos. Carmen le tomó la mano. Era la primera vez que se tocaban desde aquella noche en que ella había tocado su brazo. Puedes volver a tenerlos. No iguales, pero puedes tener domingos con ellos otra vez. ¿Cómo? Apareciendo en su puerta después de 5 años, diciéndoles, «Hola, soy vuestro padre fracasado, ¿me perdonáis?» Algo así, sí. Joaquín la miró como si hubiera dicho una locura. «Carmen, no es tan fácil». «¿Quién dice que tiene que ser fácil?», lo interrumpió. «Yo estoy aquí contigo en lugar de huir a Madrid, porque lo fácil habría sido subir a ese autobús. Pero a veces lo correcto no es lo fácil». Esa noche, Joaquín no pudo dormir. Las palabras de Carmen resonaban en su cabeza como un eco. Se levantó silenciosamente y salió de la ermita. La noche era clara y las estrellas brillaban con una intensidad que rara vez se veía en las ciudades. Carmen lo encontró allí 1 hora después, sentado en una roca con la vista perdida en el valle. «¿No puedes dormir?», estaba pensando, dijo él. «En lo que dijiste, sobre mis hijos». Carmen se sentó a su lado. «Y Elena cumplió 20 años el mes pasado. No le mandé ni una postal. ¿Sabes dónde vive? Con Ana y su marido en Madrid. Estudia medicina en la Complutense, como siempre quiso». «¿Cómo lo sabes?». Joaquín se ruborizó ligeramente. «Cada vez que bajo al pueblo, busco su nombre en internet. Y el de Miguel. Sé que Elena está en 2º de carrera, que le va bien. Miguel está en bachillerato, juega al fútbol en el equipo del instituto». Carmen sintió una mezcla de ternura y tristeza por él. «Los sigues queriendo». «Nunca he dejado de quererlos. Pero el amor no borra los errores que cometes». «No, pero puede ser el primer paso para enmendarlos». Se quedaron en silencio un rato, escuchando el susurro del viento entre las hojas. «Tengo miedo», admitió Joaquín finalmente. «Miedo de que me odien. Miedo de que sea demasiado tarde». «¿Y si no te odian? ¿Y si no es demasiado tarde? ¿Y si sí lo es?». Carmen se volvió hacia él. «Entonces al menos lo sabrás, y podrás vivir con esa certeza en lugar de con la duda». Joaquín la miró a los ojos. En la oscuridad, con solo la luz de las estrellas, Carmen le pareció más sabia de lo que su edad sugería. «¿Cómo puedes ser tan valiente después de todo lo que has pasado?». «No soy valiente», dijo Carmen. «Estoy aterrorizada. Pero he aprendido que a veces ser valiente es simplemente seguir adelante a pesar del miedo». Esa noche marcó un punto de inflexión para ambos. Joaquín comenzó a considerar seriamente la posibilidad de contactar con sus hijos, mientras que Carmen empezó a plantearse que tal vez huir no era la única opción que tenía. Habían encontrado en el otro no solo compañía, sino algo más valioso, un espejo en el que verse reflejado sin juicio y la fuerza para empezar a imaginar un futuro diferente al que habían estado huyendo. Una semana después, Joaquín bajó al pueblo con una determinación que no había sentido en años. Carmen lo acompañó esta vez. Ambos necesitaban suministros y, más importante, ambos necesitaban dar pasos hacia sus respectivos futuros. El pueblo de Santos de la Humosa era pequeño pero acogedor. Casas encaladas se alineaban en calles estrechas y la plaza principal estaba dominada por una iglesia del siglo XVI y varios bares donde los lugareños se reunían para charlar sobre la cosecha y el tiempo. Joaquín conocía a casi todos, aunque siempre mantenía las conversaciones superficiales. Esa mañana, sin embargo, había algo diferente en su actitud. Caminaba más erguido, y cuando la dependienta de la tienda de comestibles preguntó por su sobrina, refiriéndose a Carmen, no la corrigió, pero tampoco se sintió incómodo con la etiqueta. «Necesito usar el ordenador de la biblioteca», le dijo a Carmen cuando terminaron las compras. «¿Vas a
Voy a buscar información sobre Elena, su universidad, sus horarios. Si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. La biblioteca municipal era un edificio modesto con apenas una docena de ordenadores, pero tenía wifi gratis, y la bibliotecaria, Dolores, siempre había sido amable con Joaquín. Carmen se sentó en una mesa cercana con unos libros mientras Joaquín se instalaba frente a una pantalla. Con dedos temblorosos, Joaquín escribió el nombre de su hija en el buscador. Apareció su perfil de estudiante en la página de la universidad, con una foto reciente que le robó el aliento. Elena había crecido hasta convertirse en una mujer hermosa, con los ojos oscuros de Ana, pero su propia sonrisa, una sonrisa que él recordaba de cuando era pequeña. Según la información pública, Elena estaba en segundo año de medicina y formaba parte de una asociación de voluntarios que trabajaba con refugiados. Joaquín sintió una punzada de orgullo mezclada con dolor. Su hija había crecido hasta convertirse exactamente en la persona que él había esperado que fuera, compasiva, inteligente, comprometida con ayudar a otros. Pero también encontró algo que no esperaba. En el foro de estudiantes de la universidad, Elena había escrito un mensaje el año anterior, pidiendo información sobre un taller de comunicación con padres ausentes, que se impartía en el Centro de Psicología de la universidad. Joaquín leyó el mensaje varias veces. Su hija también lo echaba de menos. También estaba luchando con su ausencia. ¿Has encontrado algo?, preguntó Carmen, acercándose a él. Sí, murmuró Joaquín. Y no sé si eso lo hace más fácil o más difícil. Le enseñó el mensaje de Elena. Carmen lo leyó con cuidado. Significa que la puerta no está cerrada, Joaquín. Significa que ella también quiere encontrar una manera de conectar contigo. ¿Pero cómo? No puedo aparecer en su universidad después de 5 años. No tienes que aparecer sin avisar. Puedes escribirle. Joaquín se quedó en blanco. Escribirle. Una carta. Un email. Es menos invasivo que una llamada, pero más personal que nada. La idea aterrorizó y emocionó a Joaquín a partes iguales. Abrió una nueva ventana del navegador y creó una cuenta de correo electrónico. Le tomó 20 minutos solo decidir el nombre de usuario. ¿Qué le digo?, preguntó con el cursor parpadeando en el campo del mensaje. La verdad, respondió Carmen, que la echas de menos, que sabes que cometiste errores, que quieres intentar enmendarlos si ella te da la oportunidad. Joaquín comenzó a escribir. Borró las primeras líneas 3 veces. Al cuarto intento, las palabras comenzaron a fluir. Querida Elena, sé que no tienes ninguna razón para leer esto, y menos aún para responder. Han pasado 5 años desde la última vez que hablamos, y sé que te fallé de la peor manera posible, cuando más me necesitabas. No escribo para buscar perdón, porque entiendo que hay cosas que no se pueden perdonar fácilmente. Escribo porque he aprendido que el silencio solo empeora el dolor, y porque cada día que pasa sin intentar reparar lo que rompí es un día perdido. He estado viviendo en las montañas de Córdoba, intentando encontrar una manera de convivir conmigo mismo y con las decisiones que tomé. Durante mucho tiempo pensé que lo mejor para vosotros era que desapareciera, que erais mejor sin mí. Pero he conocido a alguien que me ha ayudado a entender que huir de los problemas no los resuelve, solo los agrava. Sé que estudias medicina en la Complutense. Sé que trabajas como voluntaria con refugiados. Estoy tremendamente orgulloso de la mujer en la que te has convertido, aunque no haya estado ahí para verte crecer. No espero una respuesta inmediata, ni siquiera espero una respuesta. Pero si alguna vez sientes que podrías querer intentar hablar, estaré aquí, sobrio, arrepentido, pero aquí. Con todo mi amor, papá. Carmen leyó el mensaje por encima del hombro de Joaquín. Es perfecto, dijo. Honesto, pero no autocompasivo. Esperanzado, pero no presionante. Joaquín vaciló con el dedo sobre el botón de enviar. ¿Y si no responde? Entonces sabrás que lo intentaste.
Y eso ya es más de lo que has hecho en 5 años. Joaquín cerró los ojos y pulsó enviar. El mensaje desapareció en el ciberespacio, llevando consigo 5 años de arrepentimiento y una nueva esperanza. «Ahora es tu turno», le dijo a Carmen. «¿Mi turno? Llama a tu prima o escríbele. No puedes quedarte escondida en las montañas para siempre». Carmen se quedó en silencio. Durante la semana que había pasado con Joaquín, había estado posponiendo esa decisión. «¿Y si no me quiere allí? ¿Y si no tengo a nadie? Entonces buscarás trabajo aquí, en el pueblo. Dolores me dijo ayer que el bar de la plaza necesita camarera para el verano». Carmen lo miró sorprendida. «¿En serio? En serio, no tienes que irte a Madrid si no quieres. Pero tienes que tomar una decisión activa, no simplemente huir de las decisiones». Con manos temblorosas, Carmen buscó el número de teléfono de su prima Lucía. No hablaban desde el funeral de sus padres, 5 años atrás, pero era cierto que era la única familia que le quedaba. La llamada se conectó al tercer tono. «Diga», una voz femenina, cautelosa. «Lucía, soy Carmen. Carmen Delgado». Un silencio. «Carmen, Dios mío, ¿dónde estás? He estado preocupada por ti». Carmen sintió que se le saltaban las lágrimas. «¿Preocupada? ¿Por qué?» «Una amiga me dijo que te había visto en Sevilla hace unas semanas, que no parecías estar bien. He estado intentando localizarte». Carmen le contó a su prima una versión resumida de lo que había pasado. La ruptura con Tomás, perder el piso, su decisión impulsiva de ir a Madrid. «Por supuesto que puedes venir aquí», dijo Lucía sin dudarlo. «Tengo un sofá-cama en el salón. No es gran cosa, pero es tuyo todo el tiempo que necesites. Y conozco algunos sitios donde podrías trabajar mientras buscas algo mejor». Carmen lloró de alivio. No estaba sola. Tenía opciones. «Hay una cosa más», añadió Lucía. «¿Recuerdas a Miguel, mi hermano pequeño? Está estudiando para ser chef y necesita ayuda con un catering este fin de semana. Dice que si tienes experiencia en hostelería, te puede pagar por echarnos una mano». Cuando Carmen colgó, se sentía como si hubiera recuperado algo que había perdido, la sensación de tener un lugar en el mundo, de ser querida y necesitada. «¿Ves?», le dijo Joaquín. «No estabas tan sola como creías». «Tú tampoco», respondió Carmen. «Tu hija te responderá, estoy segura». Pasaron el resto del día en el pueblo, comprando provisiones para Carmen para su viaje a Madrid y planificando los próximos pasos. Por la tarde, cuando regresaron a la ermita, ambos se sentían diferentes. Ya no eran 2 personas huyendo de sus problemas. Eran 2 personas preparándose para enfrentarlos. Esa noche, mientras cenaban su último guiso de conejo juntos, Carmen sacó el tema que ambos habían estado evitando. «¿Vas a volver a vivir aquí arriba cuando me vaya?» Joaquín removió el fuego con un palo. «No lo sé. Tal vez sea hora de encontrar un lugar más civilizado. El pueblo necesita un carpintero. He visto carteles pidiendo presupuestos para reformas. Hace 5 años que no toco una herramienta. Se dice que es como montar en bicicleta». Joaquín sonrió. Carmen tenía razón, como solía tenerla últimamente. «¿Me escribirás?», preguntó él, «para contarme cómo te va en Madrid. Si tú me escribes, para contarme qué responde Elena». Trato hecho. Esa noche durmieron uno al lado del otro por última vez, cada uno envuelto en sus propias mantas, pero compartiendo el calor del fuego y la certeza de que ya no estaban solos en el mundo. Al día siguiente, Joaquín acompañó a Carmen hasta la estación de autobuses de Córdoba. Ella tenía el billete que él le había dado la semana anterior, más un poco de dinero que había insistido en darle para los primeros días en Madrid. «No es un adiós», dijo Carmen cuando anunciaron su autobús. «Es un hasta pronto». «Hasta pronto, Carmen». Se abrazaron por primera vez, un abrazo largo y fuerte que decía todo lo que las palabras no habían conseguido expresar. Mientras el autobús se alejaba,
Joaquín se quedó en el andén hasta que desapareció de vista. Luego caminó de vuelta al pueblo, donde había quedado con el dueño del bar para hablar sobre un trabajo renovando la terraza. Por primera vez en 5 años, Joaquín Morales tenía planes para el futuro. 3 días después, mientras Carmen servía mesas en un pequeño restaurante de Madrid y aprendía a vivir con su prima, recibió un email de Joaquín. Carmen, Elena me ha respondido. Quiere verme el próximo sábado. Estoy aterrorizado y emocionado a partes iguales. Gracias por darme el valor de intentarlo. Tu amigo, Joaquín P.D. He alquilado un apartamento pequeño en el pueblo. Tiene sofá-cama por si alguna vez quieres venir a visitarme. Carmen sonrió mientras leía el mensaje. Algunas historias terminan con finales felices garantizados. Otras terminan con algo mejor, la esperanza de que los finales felices son posibles. Y a veces, eso es más que suficiente para empezar de nuevo.